Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con nuestras cápsulas bíblicas. En el día de hoy vamos a continuar el capítulo 4, el verso del 14 en adelante. Recordando, hermanos, que desde que vimos del comienzo de esta carta, el autor de Hebreos le demuestra a los destinatarios la superioridad de Cristo, primeramente sobre los profetas, luego sobre los ángeles, luego sobre Moisés, y en varias ocasiones también les exhortaba. Y la semana pasada vimos cómo el autor les enseña que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Ahora vamos a ver qué le dice, qué quiere enseñarle el autor de Hebreos a estos destinatarios. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Estos tres versos que finalizan en el capítulo 4 dan comienzo a algo que el autor quiere nuevamente demostrar, y es que va a presentar ahora la superioridad de Jesucristo sobre todo el sistema sacerdotal que se hacía en el Antiguo Testamento. Jesús viene a ser presentado ahora como el sumo sacerdote perfecto. El verso 14 empieza diciéndole a los destinatarios que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El comentarista Juan Ceballos, en su comentario bíblico refiriéndose a este verso, en el momento en que habla que traspasó los cielos, dice que el autor de Hebreo quiere destacar que Jesús no solamente traspasa el velo que da entrada al lugar santísimo en el templo de Dios, sino que ha traspasado los cielos y ha entrado en la presencia de Dios. Es decir, hermano, nosotros como creyentes en Cristo tenemos una representación sacerdotal única, la cual nunca se vio en el Antiguo Testamento. Y nosotros, teniendo este conocimiento, debemos retener eso que hemos creído. Es decir, debemos retener este camino, hermano, que hemos decidido tomar, y es el de seguir a Cristo. El autor, en pocas palabras, nos está exhortando que debemos perseverar en lo que hemos creído. Amén, hermano. El verso 15 explica la importancia de la humanidad de Jesús. Se puede decir por medio de este verso que Jesús se identifica con nosotros en toda nuestra condición como humanos, con una única excepción. ¿Y cuál es esa excepción? Que nunca pecó, hermanos. Jesucristo nunca tuvo pecado, así lo declara la Biblia. Entonces, ¿qué podemos ver en este verso? Que ya que Jesús fue tentado, Él conoce y puede comprender nuestras debilidades. Y como Él resistió y venció toda tentación, se encuentra ahora en la misma presencia de Dios. ¿Qué Él hace en la presencia de Dios? Él intercede por nosotros y por medio de Él podemos ganar la victoria ante la tentación. Amén. Para los hermanos que no entienden bien esto del sacerdocio, en el Antiguo Testamento, hay que entender que el sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento hay un lugar que era el santuario o el tabernáculo. Allí se ofrecían sacrificios y se adoraba a Dios. En este lugar solo podía entrar el sacerdote, el pueblo que se quedaba afuera. Este lugar tenía un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo el sacerdote podía entrar todos los días, pero el lugar santísimo podía entrar solamente una vez al año. Entonces Dios hablaba al sacerdote y el sacerdote tenía que transmitirle al pueblo. Entonces, ¿qué usted tiene que entender? Que Jesucristo rompió, hermano, con todo ese proceso. Por eso es que el autor de Hebreos dice aquí en el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, hermano, nosotros ahora, por medio de Jesucristo, ya no tenemos que esperar afuera como esperaba el pueblo para comunicarse con Dios. Nosotros no necesitamos otro sacerdote. Ya Cristo abrió ese camino para que todos podamos venir delante de Dios personalmente y continuamente delante de Dios. Ya por ese sacrificio en la cruz que hizo Jesús, tenemos ese privilegio, hermano. Usted tiene que entender que ya no hay
un mediador, sino solamente una relación de usted y Dios personal. Amén. Y fíjese que al final dice: ¿para qué nos acercamos pues confiadamente al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga esto: hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Jesucristo, cuando tenemos un problema, Jesucristo no llega antes o después, llega en el momento oportuno. Amén, hermano. Tenemos que entender eso, que si venimos a Dios, Él nos escucha y a su tiempo Él nos dará la respuesta. Hasta aquí, hermano, la primera mitad de nuestras cápsulas bíblicas. Vamos a seguir con la segunda mitad en unos minutos. Los dejamos con nuestro pastor. Dios les bendiga. Amén y amén.